esta familia, oí de la boca de mi propia hija estas palabras que nunca podré olvidar: eres la invitada más inútil aquí. Imagínate el momento. Todos los ojos sobre mí, el silencio pesado llenando el comedor, y yo sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Era la cena de cumpleaños de mi nieta menor. Había preparado su postre favorito, ese flan de vainilla que le encanta desde pequeña. Me levanté a las 5 de la mañana para prepararlo con tiempo, usando la receta que mi madre me enseñó hace más de 40 años. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hago. Mariana, mi hija, apenas me saludó cuando toqué la puerta. «Ah, llegaste», me dijo, como si fuera una obligación recibirme en su propia casa. Cargué las bolsas de la compra que había hecho esa mañana. $250 de mi pensión gastados en ingredientes para completar la cena que supuestamente ellos habían organizado. Globos, serpentinas, velas especiales, todo lo que faltaba para que la fiesta fuera perfecta para mi nieta. Pero claro, nadie preguntó cuánto había gastado ni si me sobraba dinero para el resto del mes. La mesa estaba llena. Estaban todos mis hijos, Alfredo con su esposa Luciana, Mariana con su marido Jairo, y mis 3 nietos. También había algunos amigos de la familia, vecinos que conocían a Mariana desde pequeña, compañeros de trabajo de Jairo. Yo me senté en la esquina, en la silla que nadie más quería, la que quedaba cerca de la cocina para poder levantarme a servir si hacía falta. Me llamo Miriam Márquez, tengo 69 años, y pensé que había visto todo en la vida. Crié 3 hijos prácticamente sola, trabajé desde los 14 años para sacar adelante a esta familia, y creí que al llegar a esta edad por fin tendría el respeto que merecía. ¡Qué equivocada estaba! Mientras todos se acomodaban en sus lugares, yo seguía yendo y viniendo de la cocina, sirviendo agua, acomodando las servilletas, verificando que todo estuviera perfecto. Nadie se ofreció a ayudarme. Luciana estaba demasiado ocupada retocándose el maquillaje, Alfredo revisando su teléfono constantemente, y Mariana dándole órdenes a sus hijos para que se comportaran bien delante de los invitados. Durante toda la cena escuché a mi familia hablar de sus logros. Alfredo contaba sobre su ascenso en el trabajo, presumiendo el nuevo cargo de gerente que había conseguido en la empresa constructora donde lleva 8 años. Luciana no perdía oportunidad de mencionar el viaje que planeaban a Europa para celebrar, describiendo cada hotel donde se hospedarían, los restaurantes exclusivos que visitarían, los tours privados que habían contratado. Mariana hablaba de la nueva casa que querían comprar en el barrio más exclusivo de la ciudad, una mansión de 3 pisos con piscina y jardín. «Ya firmamos la promesa de compra», decía orgullosa, mientras cortaba su pedazo de carne. «La mudanza será en 2 meses». Yo solo asentía y sonreía, como he hecho durante años. Nadie preguntó por mi salud, por cómo estaba viviendo con mi pensión de $300 al mes, o si necesitaba algo. Era como si fuera un mueble más en esa habitación. Cuando intenté comentar sobre el pequeño jardín que había empezado en mi apartamento, cultivando tomates y hierbas aromáticas, Luciana me interrumpió para hablar de su nuevo gimnasio. Los niños corrían alrededor de la mesa, gritando y jugando, mientras los adultos fingían que no pasaba nada. Yo me levantaba constantemente para limpiar lo que derramaban, para calmarlos cuando se ponían muy inquietos, para servirles más comida cuando la pedían. Era la abuela útil cuando se trataba de trabajo, pero invisible cuando se trataba de conversación. Pero entonces llegó el momento de los brindis. Todos alzaron sus copas para felicitar a mi nieta, y cuando fue mi turno de hablar, quise compartir algo especial. Comencé a contar cómo recordaba cuando ella era bebé, cómo la cuidé durante semanas cuando Mariana tuvo complicaciones después del parto y tuvo que permanecer en el hospital. Quería que supiera cuánto la amaba desde antes de que naciera, cómo había sido mi compañía constante durante sus primeros meses de vida. Mariana me interrumpió bruscamente. «Mamá, ya todos conocemos esas historias viejas. No hace falta que las repitas cada vez que nos reunimos». Su tono era cortante, despectivo. Los invitados se sintieron incómodos. Algunos desviaron la mirada hacia sus platos. Yo bajé la vista y guardé silencio, como siempre lo hago cuando me hablan así. Pero no terminó ahí. Luciana, mi nuera, comenzó a hablar de cómo había organizado toda la decoración de la fiesta, mintiendo descaradamente porque yo había llegado 3 horas antes para colgar cada globo, preparar cada detalle, organizar la mesa, limpiar la casa que estaba hecha un desorden. Había gastado toda la mañana trabajando para que todo luciera perfecto. Nadie me dio crédito por nada.
La conversación siguió sin mí. Hablaban como si yo no existiera. Mis nietos ni siquiera me miraban, demasiado ocupados con sus teléfonos o peleando entre ellos. Alfredo contaba chistes que todos celebraban, mientras yo permanecía invisible en mi esquina, recogiendo migajas, rellenando vasos, asegurándome de que nada faltara. Cuando me levanté para recoger los platos sucios, como he hecho en cada reunión familiar durante décadas, Mariana me detuvo con esas palabras que jamás olvidaré. Siéntate, eres la invitada más inútil aquí. No necesitamos tu ayuda. Lo dijo delante de todos, con una sonrisa cruel en los labios, como si fuera una broma que solo ella entendía. El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de hablar. Jairo miró a su esposa con sorpresa. Alfredo se aclaró la garganta incómodo. Los amigos de la familia desviaron la vista hacia sus platos. Pero yo me quedé ahí parada, sosteniendo los platos, sintiendo como toda una vida de sacrificios se desmoronaba en esa frase. Esa noche cambió todo para siempre. Lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Para entender por qué esas palabras me dolieron tanto, necesito llevarte conmigo al pasado. Necesito que veas cómo desde muy joven aprendí a ser invisible, a sacrificarme por otros, a esperar migajas de cariño que nunca llegaron. Nací en un pueblo pequeño del interior, en una familia de 7 hijos. Mi padre trabajaba en la fábrica de ladrillos del pueblo, y mi madre se las arreglaba como podía para alimentarnos a todos con su sueldo de costurera. Yo era la tercera hija, justo en el medio, ni la mayor ni la menor, siempre en el lugar donde nadie te ve. Desde los 8 años supe que mi lugar en esta familia era diferente. Cuando llegaban las fiestas navideñas, mi hermana mayor Celia recibía el vestido más bonito porque era la más responsable. Mi hermano Héctor, el único varón, recibía los juguetes más caros porque los hombres necesitan prepararse para el futuro. Los 2 menores, Alma y Pascual, recibían doble atención porque son los bebés de la casa. Yo recibía lo que sobraba. La ropa usada de Celia, los juguetes rotos que Héctor ya no quería, los libros manchados que nadie más utilizaba. Pero nunca me quejé. Aprendí desde pequeña que protestar solo traía problemas. Cuando cumplí 14 años, tuve que dejar la escuela. Miriam es la más madura, decía mi madre. Ella puede trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Mientras mis hermanos seguían estudiando, yo comencé a trabajar en la panadería del pueblo, levantándome a las 4 de la mañana para amasar el pan, ganando 50 centavos por día. Mi primera paga completa fueron $20 al mes. Se los entregué completos a mi madre. No me quedé con un solo centavo. Para eso trabajas, me dijeron. Para ayudar a la familia. Mientras tanto, Héctor recibía $5 semanales como mesada sin hacer nada, solo por ser el hijo varón de la casa. Los años pasaron y mi papel se consolidó. Era la que se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de todos. La que cuidaba a los hermanos menores cuando mis padres salían. La que planchaba la ropa de toda la familia los domingos. La que se quedaba despierta cuando alguno se enfermaba, mientras los demás dormían tranquilos. Cuando Celia se enamoró a los 18 años, yo fui quien trabajó horas extras para pagar su vestido de novia. $200 que ahorré centavo por centavo durante 6 meses, comiendo menos para que alcanzara el dinero. El día de su boda, todos la felicitaron por lo hermosa que se veía. Nadie mencionó mi sacrificio. Héctor quiso estudiar una carrera técnica en la capital. Yo trabajé en 2 empleos durante un año para pagar su colegiatura y sus gastos de vivienda. Mientras él estudiaba, yo fregaba pisos en la panadería de día y cuidaba niños de noche. Cuando se graduó, consiguió un buen trabajo y se mudó a la ciudad. Prometió que me pagaría todo lo que había invertido en él. Esa promesa nunca se cumplió. Alma, mi hermana menor, se enfermó de gravedad cuando tenía 15 años. Los medicamentos costaban $150 al mes. Yo vendí las 2 únicas joyas que tenía, unos aretes de oro que había heredado de mi abuela, para pagar el tratamiento durante los primeros 3 meses. Alma se curó completamente. Años después, cuando ya era una mujer exitosa, nunca mencionaba quién había pagado por su salud. Pascual, el menor de todos, era el consentido absoluto. Cuando decidió casarse, toda la familia se volcó para organizarle una boda espectacular. Yo aporté $300, casi todo lo que tenía ahorrado, para pagar la banda de música que él quería. Durante la fiesta,
Cuando le preguntaron cómo había logrado organizar algo tan elegante, él se llevó todo el crédito. A los 25 años conocí a Héctor Ortega, mi futuro esposo. No fue un gran amor, pero era un hombre trabajador y honesto que me trataba con respeto. Cuando le pedí permiso a mi familia para casarme, mi madre me dijo: «Está bien, pero primero tienes que ahorrar para que Alma pueda terminar sus estudios universitarios. No puedes ser egoísta y pensar solo en ti». Postergué mi boda 2 años para pagar la educación de mi hermana menor. Trabajé como sirvienta en 3 casas diferentes para reunir el dinero necesario. Cuando finalmente pude casarme, fue una ceremonia sencilla en el registro civil. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco, no hubo luna de miel. El dinero que podría haber gastado en mi boda se había ido en las necesidades de otros. Mi esposo y yo nos mudamos a una casa pequeña en el pueblo. Él trabajaba en la construcción y yo seguía con mis múltiples empleos. Cuando quedé embarazada de Alfredo, mi primer hijo, pensé que finalmente tendría una familia donde yo sería la prioridad de alguien. Pero incluso durante mi embarazo, mi familia siguió acudiendo a mí por ayuda económica. Héctor había perdido su trabajo y necesitaba dinero para mantener a su familia. Celia estaba construyendo una casa y le faltaban recursos. Alma quería hacer un curso de especialización que costaba $500. Trabajé hasta el 8º mes de embarazo, incluso cuando el médico me había dicho que necesitaba reposo. No podía permitirme dejar de generar ingresos cuando tantas personas dependían de mí. Alfredo nació prematuro, y siempre me pregunté si fue por tanto estrés y trabajo durante el embarazo. Cuando tuve a Mariana, 3 años después, la situación no cambió. Seguía siendo el banco familiar, la que resolvía todos los problemas económicos, la que nunca decía que no cuando alguien necesitaba ayuda. Mi tercer hijo, Mateo, llegó cuando yo ya había aceptado que mi papel en la vida era dar sin recibir. Mis hermanos prosperaron con los años. Celia se convirtió en maestra y después en directora de escuela. Héctor montó su propia empresa de construcción. Alma se hizo contadora y Pascual abogado. Todos tenían casas bonitas, carros del año, viajes familiares. Yo seguía viviendo en la misma casa pequeña, estirando cada dólar para que alcanzara. En las reuniones familiares, siempre me presentaban como Miriam, la que nos ayudó a todos cuando éramos jóvenes. Pero era una mención rápida, casi de paso, antes de hablar de los verdaderos éxitos de la familia. Nadie profundizaba en cuánto había sacrificado realmente, cuántas oportunidades había perdido por ayudar a otros. Cuando mis padres envejecieron, adivina quién se hizo cargo de cuidarlos. Mientras mis hermanos prósperos estaban ocupados con sus carreras y sus familias, yo me convertí en la enfermera de tiempo completo. Gasté mis ahorros en medicamentos, adapté mi casa para que pudieran vivir cómodamente, dediqué 10 años de mi vida a su cuidado. El día del funeral de mi padre, mis hermanos dieron discursos emotivos sobre lo maravilloso que había sido. Hablaron de sus lecciones de vida, de su ejemplo de trabajo. Yo fui la única que no habló. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie me invitó a hacerlo. Después del entierro, todos se fueron a sus casas cómodas. Yo me quedé organizando los papeles, pagando las deudas que había dejado, vendiendo sus pocas pertenencias para cubrir los gastos funerarios. Esa noche, viendo las fotos familiares que quedaron, me di cuenta de algo terrible. En casi todas las fotografías, yo estaba a la esquina, medio escondida, o directamente no aparecía porque era la que tomaba las fotos. 60 años de vida familiar y mi presencia era prácticamente inexistente en los recuerdos visuales. Así llegué a ser abuela. Mis hijos habían aprendido bien la lección. Yo seguía siendo útil cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban una niñera gratuita, cuando necesitaban ayuda con las mudanzas o los quehaceres pesados. Pero cuando se trataba de respeto, de reconocimiento, de amor genuino, seguía siendo invisible. Y esa noche, en la cena de cumpleaños de mi nieta, cuando Mariana me llamó la invitada más inútil, no solo me dolió la frase. Me dolió darme cuenta de que había criado a mis hijos para que me vieran exactamente como mi familia de origen siempre me había visto. Como alguien que existe solo para servir a otros. Pero déjame contarte algo que mis hijos nunca supieron, algo que mi familia jamás reconoció. Mientras ellos me veían como la eterna sacrificada, yo construí una vida propia. Sí, una vida que nadie celebró, que nadie aplaudió, pero que existió y que me dio fuerzas para seguir adelante durante todos estos años. Después de criar a mis 3 hijos y cuando el menor cumplió 18 años,
decidí que era momento de hacer algo por mí misma. Tenía 45 años y sentía que había vivido solo para otros. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Me inscribí en clases nocturnas para terminar la educación secundaria que había abandonado a los 14 años. Mis hijos se burlaron. «Mamá, ¿para qué quieres estudiar a tu edad?», me decía Alfredo. «Ya estás vieja para esas cosas», agregaba Mariana. Héctor, mi esposo, no me apoyaba directamente, pero tampoco me impedía hacerlo. Era su forma de mantenerse neutral en todo. Durante 2 años, después de trabajar todo el día limpiando oficinas, iba a la escuela nocturna. Llegaba a casa a las 10 de la noche, exhausta, pero con una satisfacción que no había sentido nunca. Estaba aprendiendo historia, matemáticas, literatura. Mi mente despertaba después de décadas de estar dormida. El día de mi graduación, solo fue Héctor. Mis hijos tenían compromisos más importantes. Alfredo tenía una reunión de trabajo. Mariana había programado una cita con el pediatra de su hijo. Mateo estaba de viaje. Recibí mi diploma en una ceremonia llena de familias celebrando, pero yo solo tenía a mi esposo aplaudiendo desde la tercera fila. Con mi diploma en la mano, conseguí trabajo como asistente administrativa en una empresa de contabilidad. Por primera vez en mi vida, no tenía que limpiar pisos ni servir a otros. Tenía un escritorio propio, una computadora, responsabilidades que requerían mi mente, no solo mis manos. Mi jefe, el contador Alfredo Muñiz, un hombre mayor muy respetado en el pueblo, me valoraba genuinamente. «Miriam», me decía, «tienes una capacidad organizativa extraordinaria. Esta empresa funciona mejor desde que llegaste». Eran las primeras palabras de reconocimiento profesional que escuchaba en mi vida. Trabajé en esa empresa durante 15 años. Comencé ganando $300 al mes y terminé ganando 800. Para los estándares del pueblo, era un salario respetable. Pero más importante que el dinero era el respeto que había ganado. Los clientes me conocían por mi nombre, confiaban en mi trabajo, me saludaban en la calle como a una profesional. Durante esos años, comencé a ahorrar dinero por primera vez en mi vida. No para una emergencia familiar, no para ayudar a alguien más, sino para mí. Abrí una cuenta de ahorros que solo yo conocía. Cada mes depositaba $100 religiosamente. Al final del primer año tenía $1,200 completamente míos. Con esos ahorros, hice algo que nunca había hecho. Compré muebles nuevos para mi casa. Una sala completa, una mesa de comedor, cortinas bonitas para las ventanas. Cuando mis hijos vinieron de visita, Mariana comentó: «Mamá, ¿de dónde sacaste dinero para esto?». Como si fuera imposible que yo pudiera generar ingresos por mi propia cuenta. También comencé a cuidar mi apariencia de manera diferente. Me compré ropa nueva, no la ropa usada que siempre había usado. Fui a una peluquería profesional por primera vez en mi vida. Me hice manicure y pedicure cada mes. Pequeños lujos que me hacían sentir como una persona que merecía cuidado. En la empresa conocí a otras mujeres trabajadoras como yo. Formamos un grupo de amigas que se juntaba los sábados para almorzar. Hablábamos de libros, de películas, de nuestros sueños. Por primera vez tenía conversaciones sobre temas que no fueran problemas familiares o necesidades domésticas. Una de estas amigas era Alma Muñiz, la esposa del contador. Ella había sido maestra durante 30 años y tenía una perspectiva de vida que me fascinaba. «Miriam», me dijo un día, «nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás sirviendo a otros». Con el grupo de amigas comenzamos a viajar. Nuestro primer viaje fue a la capital del estado, solo por un fin de semana. Yo tenía 50 años y era la primera vez que viajaba por placer. Visitamos museos, fuimos al teatro, comimos en restaurantes elegantes. Gasté $200 de mis ahorros y no me sentí culpable. Mis hijos no entendían estos cambios. «Mamá se está volviendo rara», le escuché decir a Mariana por teléfono una vez. Ahora resulta que tiene amigas y sale a pasear. Antes no era así. Como si mi única función en la vida hubiera sido estar disponible para ellos las 24 horas del día. Durante estos años también descubrí que tenía talentos que nunca había explorado. En la empresa me encargaron organizar eventos para clientes. Descubrí que tenía habilidad para decorar, para coordinar actividades, para hablar en público.
El contador Muñiz me felicitó varias veces por mi creatividad y profesionalismo. Con mis ahorros creciendo, decidí hacer una inversión. Compré una pequeña casa en el centro del pueblo que estaba en venta por $10,000. La arreglé con mis propias manos durante los fines de semana y la alquilé a una familia joven. La renta de $300 mensuales se convirtió en un ingreso adicional que me daba seguridad económica. Ninguno de mis hijos sabía de esta inversión. Para ellos, yo seguía siendo la madre pobre que dependía de su ayuda ocasional. No sabían que tenía más dinero ahorrado del que ellos imaginaban. No sabían que había construido un pequeño patrimonio con trabajo y disciplina. Cuando cumplí 60 años, mis amigas me organizaron una fiesta sorpresa en el restaurante más elegante del pueblo. Vinieron 15 personas que genuinamente me apreciaban. Había flores, pastel, regalos bonitos. Me cantaron las mañanitas con verdadero cariño. Fue la primera vez en mi vida que sentí que una celebración era realmente para mí. Mis hijos llegaron tarde a esa fiesta. Habían olvidado la fecha hasta que Alma Muñiz los llamó para recordarles. Cuando llegaron, se sorprendieron de ver tanta gente celebrándome. Mariana murmuró, no sabía que mamá tuviera tantos amigos. Como si fuera inconcebible que yo pudiera ser querida por otras personas. A los 62 años me jubilé de la empresa de contabilidad. Mi jefe me organizó una despedida emotiva, con un reconocimiento escrito por mis años de servicio excelente. Me regalaron un reloj de oro con mi nombre grabado. Miriam Márquez, por su dedicación y profesionalismo. Era el primer reconocimiento formal que recibía en mi vida. Con mi jubilación y los ahorros acumulados, tenía una situación económica estable. Mi pensión era de $300 mensuales, pero con la renta de mi casa extra y mis ahorros, vivía cómodamente. Podía pagar mis gastos, darme algunos gustos, y aún ayudar a mi familia cuando era necesario. Pero aquí está lo que más me dolía. Mis hijos seguían tratándome como si fuera la misma mujer sin recursos de siempre. Cuando necesitaban dinero, venían con la actitud de que me estaban haciendo un favor al pedírmelo. Sabemos que no tienes mucho, mamá, pero necesitamos que nos ayudes con $500. Nunca preguntaban sobre mi situación real. Durante mis años de jubilación, amplié mi círculo social. Me uní al club de lectura de la biblioteca municipal. Participé en clases de baile para adultos mayores. Tomé un curso de repostería avanzada donde aprendí a hacer pasteles decorados profesionalmente. Cada actividad me daba una identidad propia, separada de mi rol de madre y abuela. También comencé a viajar más frecuentemente con mis amigas. Fuimos a la playa, a las montañas, a ciudades históricas. Cada viaje me costaba entre $500 y $1,000, dinero que gastaba sin pedir permiso a nadie, dinero que había ganado con mi trabajo y mi disciplina. En uno de esos viajes conocí a un viudo muy elegante llamado Pascual Lagos. Tenía 70 años, era un hombre educado que había sido director de banco. Comenzamos una amistad muy bonita. Él me trataba como a una dama, me invitaba a cenar, me llevaba flores. Por primera vez en décadas, un hombre me hacía sentir especial. Mis hijos se escandalizaron cuando supieron de esta amistad. Mamá, ¿qué va a decir la gente?, protestaba Mariana. A tu edad no deberías estar pensando en esas cosas, me regañaba Alfredo. Como si a los 65 años hubiera perdido el derecho a recibir cariño y compañía. Pero yo había aprendido algo fundamental durante esos años. Tenía derecho a vivir para mí misma. Tenía derecho a ser feliz. Tenía derecho a tomar decisiones sin consultar a nadie. Había construido una vida independiente, recursos propios, relaciones genuinas. Era mucho más que la madre sacrificada que ellos conocían. Lamentablemente, ellos nunca lo vieron así. Para mis hijos, yo seguía siendo la mujer que existía solo para servirlos, la que debía estar disponible cuando me necesitaran, la que no tenía derecho a una vida propia. Y esa percepción errónea fue exactamente lo que me permitió planear lo que vendría después de aquella noche humillante. Durante todos estos años de construir mi independencia, había una herida que nunca sanó completamente. Una herida que mis hijos desconocían por completo, pero que me había estado desangrando en silencio durante décadas. Y esa herida tenía que ver con el dinero. Con todo el dinero que había prestado, regalado, invertido en ellos, y que jamás fue reconocido. Verás, mientras yo construía mi pequeño patrimonio personal,
mis hijos siguieron acudiendo a mí cada vez que tenían problemas económicos. Pero lo hacían de una manera tan sutil, tan manipulativa, que yo misma tardé años en darme cuenta del patrón que se había establecido. Todo comenzó cuando Alfredo, mi hijo mayor, se casó con Luciana. Él tenía 23 años y acababa de conseguir su primer trabajo serio en una empresa constructora. Luciana trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Juntos ganaban lo suficiente para vivir modestamente, pero eso no era suficiente para ellos. Un mes después de la boda, Alfredo vino a visitarme con una sonrisa encantadora. «Mamá», me dijo, «necesito que me prestes $2,000 para el enganche de un carro. Luciana no puede seguir yendo al trabajo en autobús. Te prometo que te pago en 6 meses». Era mi primer nieto como argumento emocional, aunque Luciana ni siquiera estaba embarazada entonces. Yo acababa de cumplir 2 años trabajando en la empresa de contabilidad. Tenía exactamente $2,500 ahorrados. Le presté los $2,000 porque creí en su promesa. 6 meses pasaron, luego 1 año, luego 2 años. Nunca me devolvió un centavo. Cuando le recordaba la deuda, me decía, «Mamá, tú sabes que apenas nos alcanza para vivir. Cuando mejore mi situación te pago». Mientras tanto, Alfredo y Luciana se mudaron a un apartamento más grande, compraron muebles nuevos, comenzaron a salir a cenar los fines de semana. Pero mi dinero nunca apareció. Y lo peor de todo es que empezaron a tratarme como si yo fuera la tacaña por recordarles la deuda. 2 años después llegó Mariana con su propia petición. Se había enamorado de Jairo, un mecánico que tenía un taller pequeño pero ambiciones grandes. «Mamá, Jairo tiene la oportunidad de comprar las herramientas de un mecánico que se va del pueblo. Son $3,000, pero con esas herramientas podría duplicar sus ingresos. ¿Podrías ayudarnos?». Para entonces yo había logrado ahorrar otros $4,000. Le presté los $3,000 a Mariana, nuevamente con la promesa de que me pagaría en 1 año. «Es una inversión, mamá. Jairo va a ganar mucho más dinero y te vamos a pagar con intereses». El negocio de Jairo sí mejoró. Comenzó a ganar el doble de lo que ganaba antes. Pero mi dinero seguía sin aparecer. Cuando les preguntaba, me decían, «Mamá, ahora estamos ahorrando para la boda. En cuanto nos casemos, te pagamos». Después de la boda era, «Ahora estamos ahorrando para la casa». Después de la casa, «Ahora vienen los niños y necesitamos el dinero para ellos». Mateo, el menor, fue el más creativo con sus peticiones. Cuando cumplió 20 años, vino con una propuesta que sonaba muy convincente. «Mamá, quiero estudiar una carrera técnica en computación. Es el futuro. Cuesta $4,000, pero cuando me gradúe voy a ganar muchísimo dinero. Te voy a pagar el doble de lo que me prestes». Yo ya había aprendido la lección con sus hermanos, pero Mateo era mi bebé. Le presté los $4,000 para sus estudios. Él sí terminó la carrera y consiguió un buen trabajo en la capital. Pero cuando llegó el momento de pagarme, se había casado y tenía nuevas responsabilidades. Mi dinero se evaporó como el de sus hermanos. Pero las peticiones no se limitaron a préstamos grandes. Durante años, fue un goteo constante de pequeñas ayudas que sumadas representaban fortunas. «Mamá, necesito $50 para el medicamento del niño». «Mamá, ¿podrías darme $100 para el uniforme de la escuela?». «Mamá, necesito $200 para arreglar el carro». Cada petición venía acompañada de una justificación emocional perfecta. Era por la salud de los nietos, por la educación, por emergencias. Y yo, que había vivido toda mi vida sacrificándome por otros, no sabía decir que no. Pero lo que más me dolía era la actitud con la que me pedían ayuda. Nunca llegaban admitiendo que tenían problemas de dinero. Siempre llegaban con una sonrisa, como si me estuvieran haciendo un favor al darme la oportunidad de ayudarlos. «Sabemos que te gusta ayudar, mamá. Pensamos en ti porque sabemos lo generosa que eres». Como si mi dinero fuera un recurso ilimitado puesto ahí para su conveniencia. Y después de recibir la ayuda, desaparecían. No había llamadas para preguntar cómo estaba. No había invitaciones a almorzar para agradecerme. No había regalos en mi cumpleaños equivalentes a lo que yo había invertido en ellos. Recibían mi dinero como si fuera su derecho, como si yo fuera un banco que existía para financiar sus caprichos. Un día,
Cuando ya tenía 65 años, decidí hacer las cuentas. Saqué todos los recibos, todas las anotaciones que había hecho a lo largo de los años. La suma me dejó sin respiración. En total, había prestado o regalado a mis 3 hijos más de $35,000 durante los últimos 20 años. $35,000. Dinero con el que yo podría haber comprado una casa más grande, un carro nuevo, podría haber viajado por el mundo, podría haber tenido una jubilación completamente diferente. Pero ese dinero había financiado los carros de mis hijos, sus casas, sus negocios, la educación de mis nietos, sus vacaciones, sus caprichos. Y ninguno de ellos me había devuelto un solo centavo. Peor aún, ninguno de ellos reconocía la magnitud de lo que había hecho por ellos. En sus mentes, yo era la madre pobre que ocasionalmente les daba pequeñas ayudas. No tenían idea de que había financiado gran parte de sus éxitos. Lo que más me dolía era ver cómo gastaban dinero en cosas innecesarias mientras me debían tanto. Alfredo se compraba ropa de marca que costaba más de lo que yo gastaba en un mes completo. Luciana se hacía tratamientos de belleza de $500, mientras me debían los $2,000 originales más intereses. Mariana compraba decoraciones caras para su casa mientras fingía que no podía pagarme. Durante las reuniones familiares, los escuchaba presumir sus compras, sus viajes, sus planes. Y yo sabía que una parte significativa de todo eso había salido de mi bolsillo. Pero si llegaba a mencionar alguna de las deudas, me veían como si fuera una usurera sin corazón. Mamá, el dinero no debería importar entre familia, me decía Mariana cuando le recordé los $3,000 que le había prestado 5 años antes. Lo importante es que nos ayudemos unos a otros. Pero esa ayuda siempre iba en una sola dirección. Nunca, en todos estos años, ninguno de mis hijos me ofreció ayuda económica sin que yo se la pidiera. Nunca llegaron diciendo, mamá, sabemos que has hecho mucho por nosotros, queremos comprarte algo bonito. Nunca me invitaron a un viaje pagado por ellos. Nunca me regalaron algo equivalente a lo que yo había invertido en sus vidas. Pero lo peor de todo no era el dinero perdido. Lo peor era la actitud. Trataban mis sacrificios económicos como algo natural, algo que yo debía hacer por ser su madre. Como si fuera mi obligación financiar sus sueños mientras yo vivía con lo mínimo. Y cuando yo intentaba establecer límites, cuando trataba de decir que no podía seguir ayudando porque también tenía gastos, me hacían sentir culpable. Mamá, pensamos que te importábamos más. Mamá, solo te pedimos ayuda cuando realmente la necesitamos. Mamá, si tuvieras más amor por tus nietos, entenderías. Durante años guardé todos estos sentimientos. Sonreía cuando me pedían dinero. Fingía que no me importaba cuando no me pagaban. Actuaba como si fuera natural que yo financiara sus vidas mientras ellos fingían no darse cuenta de mi sacrificio. Pero esa noche, cuando Mariana me llamó la invitada más inútil, algo se rompió dentro de mí. Porque me di cuenta de que no solo habían tomado mi dinero durante décadas, sino que también habían tomado mi dignidad. Me habían convertido en una cajera automática emocional, disponible cuando necesitaban recursos, invisible cuando necesitaban reconocimiento. Esa noche decidí que ya era suficiente. Era hora de que conocieran exactamente cuánto había invertido en sus vidas. Era hora de que entendieran que su éxito tenía mi nombre escrito en cada dólar. Y tenía el plan perfecto para demostrárselo a todos. Ahora te voy a contar exactamente lo que pasó esa noche del cumpleaños de mi nieta, porque necesitas entender cada detalle para comprender la explosión que vino después. Era el cumpleaños número 10 de Sofía, la hija menor de Mariana, y como todas las reuniones familiares de los últimos años, se había convertido en una exhibición de hipocresía que yo ya no podía soportar. Llegué a la casa de Mariana a las 4 de la tarde, cargando no solo el flan de vainilla que había preparado desde las 5 de la mañana, sino también 3 bolsas llenas de todo lo que faltaba para que la fiesta fuera perfecta. Había gastado $250 de mi pensión esa semana, globos especiales que costaron $30, serpentinas brillantes de $20, velas musicales de $15, y comida adicional porque sabía que Mariana siempre calculaba mal las porciones. Cuando toqué el timbre, Jairo abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Ah, doña Miriam, qué bueno que llegó temprano». Ni siquiera me ayudó con las bolsas. Las cargué yo sola hasta la cocina mientras él regresó al sofá a ver el partido de fútbol en la televisión nueva de 50 pulgadas que habían comprado el mes pasado.
una televisión de $1,200 mientras me debían los $3,000 que les había prestado años atrás. Mariana estaba en su cuarto arreglándose, usando un vestido que había visto en su armario con la etiqueta aún puesta. Un vestido de $200. Cuando bajó, me vio organizando la comida y decorando la mesa sin ni siquiera darme las gracias. «Mamá, los platos están en el gabinete de arriba», me dijo, como si fuera mi obligación saberlo y mi responsabilidad servirles. Comencé a trabajar inmediatamente. Colgué cada globo, acomodé cada serpentina, organicé la mesa con manteles que yo había traído porque los de ella estaban sucios. Mientras tanto, Mariana se pintaba las uñas y Jairo seguía viendo televisión. Sus otros dos hijos, de 15 y 12 años, estaban en sus cuartos con los videojuegos que yo les había regalado en Navidad. Ni siquiera bajaron a saludarme. A las 5 llegaron los primeros invitados. Eran los compañeros de trabajo de Jairo con sus familias, algunos vecinos, y la maestra de Sofía. Mariana los recibía como la perfecta anfitriona, presumiendo su casa, su decoración, su organización. Me tomó toda la mañana preparar esto. Mentía descaradamente mientras yo seguía en la cocina sirviendo bebidas y organizando los aperitivos. Media hora después llegaron Alfredo y Luciana con sus dos hijos. Luciana traía un regalo envuelto en papel costoso, pero yo sabía que había costado $20 porque había visto el mismo juguete en la tienda la semana anterior. Sin embargo, lo presentó como si hubiera gastado una fortuna. Esperamos que le guste, nos costó mucho encontrar algo especial. Alfredo me saludó con un beso en la mejilla y inmediatamente se dirigió hacia los otros hombres para hablar de trabajo. Llevaba una camisa nueva de marca que costaba más de $100. Una camisa que podría haber pagado con el dinero que me debía, pero que obviamente tenía prioridades más importantes que saldar sus deudas conmigo. Durante la primera hora de la fiesta, yo fui prácticamente invisible para todos excepto para el trabajo. Doña Miriam, ¿podría traer más hielo? Doña Miriam, ¿dónde están las servilletas? Doña Miriam, creo que se acabó el refresco. Era la sirvienta no pagada de mi propia familia. Cuando llegó el momento de la cena, todos se sentaron en la mesa que yo había decorado y organizado. Los platos que yo había traído, con la comida que yo había comprado y preparado parcialmente. Pero cuando los invitados preguntaron quién había organizado todo tan bonito, Mariana se llevó todo el crédito. Gracias. Me encanta recibir a la familia y los amigos en casa. Durante la cena, la conversación giró alrededor de los logros de mis hijos, como siempre pasaba. Alfredo contó sobre su nuevo puesto como supervisor en la empresa constructora. Es un ascenso muy importante, decía, inflando el pecho. Ahora manejo un equipo de 15 personas y mi salario aumentó considerablemente. Los invitados lo felicitaron, impresionados por su éxito profesional. Luciana aprovechó para anunciar sus planes de viaje a Europa. Hemos estado ahorrando durante 2 años para este viaje. Visitaremos París, Roma y Barcelona. Es nuestro regalo de aniversario de bodas. Describía cada hotel donde se hospedarían, cada tour que habían contratado, cada restaurante exclusivo donde cenarían. Los gastos del viaje superaban los $8,000. Mariana no se quedó atrás. Comenzó a hablar de la casa nueva que estaban comprando. Es en el mejor barrio de la ciudad, tiene 4 recámaras, 3 baños completos, jardín grande y piscina. La escritura la firmamos el próximo mes. La casa costaba $120,000, y yo sabía que el enganche había salido en parte del negocio de Jairo, el mismo negocio que yo había financiado con mis $3,000 años atrás. Escuché todo esto desde mi esquina, sirviendo agua, recogiendo platos sucios, asegurándome de que nada faltara. Los invitados participaban en la conversación, hacían preguntas, felicitaban a mis hijos por sus logros. Nadie me preguntó por mi vida, por mis actividades, por mis propios logros. Cuando intenté mencionar el curso de repostería avanzada que había terminado el mes pasado, o el premio que había ganado mi grupo de lectura por un proyecto comunitario, Luciana me interrumpió para hablar de su nuevo gimnasio. Es un gimnasio muy exclusivo, tienen clases personalizadas y un spa completo. La mensualidad cuesta $300, pero vale la pena la inversión en salud. $300 mensuales en gimnasio. El equivalente a mi pensión completa gastado en una sola actividad de lujo, mientras yo vivía cuidando cada centavo para que me alcanzara para el mes.
Pero ella hablaba de eso como si fuera lo más natural del mundo, sin recordar que me debía dinero desde hacía años. Los niños corrían alrededor de la mesa, gritando y jugando. Cuando derramaron refresco en el piso, adivina quién se levantó a limpiarlo. Cuando se pelearon por un juguete, adivina quién tuvo que separarlos y calmarlos. Cuando pidieron más pastel, adivina quién se levantó a servirles. La abuela útil, pero invisible. Llegó el momento de los brindis. Todos alzaron sus copas de vino, excepto yo, que tenía un vaso de agua porque nadie se había molestado en servirme vino. Alfredo fue el primero en hablar, por mi sobrina Sofía, que está creciendo tan hermosa e inteligente. Que tenga muchos años más de felicidad. Luciana siguió, por esta hermosa familia que siempre se apoya y se quiere. Es una bendición estar todos juntos. Las palabras me sonaron huecas viniendo de alguien que me trataba como personal doméstico. Mariana alzó su copa, por mi hija, que es la luz de mi vida. Y por todos los que la queremos y estamos aquí celebrando con ella. Me miró directamente cuando dijo todos, pero su mirada no tenía calidez, tenía condescendencia. Cuando llegó mi turno, decidí hablar desde el corazón. Quería que mi nieta supiera cuánto la amaba, quería compartir mis recuerdos más bonitos con ella. Sofía, comencé. Recuerdo cuando naciste, cómo te cuidé durante las primeras semanas cuando tu mamá tuvo complicaciones después del parto. Recuerdo las noches que me quedé despierta contigo, cantándote canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí. Recuerdo cuando diste tus primeros pasos aquí en mi casa, cuando tenías 11 meses y... Mamá, me interrumpió Mariana bruscamente, ya todos conocemos esas historias viejas. No necesitas repetirlas cada vez que nos reunimos. Su tono era cortante, despectivo. Los invitados se sintieron incómodos. Algunos bajaron la vista hacia sus platos. Otros intercambiaron miradas de sorpresa. Yo me quedé callada, con las palabras atoradas en la garganta. Mi nieta me miró con ojos confundidos, sin entender por qué su mamá había interrumpido a su abuela de manera tan grosera. Pero yo bajé la vista y guardé silencio, como he hecho durante décadas cuando me hablan así. La conversación continuó sin mí. Jairo comenzó a contar chistes que todos celebraron. Los invitados rieron, participaron, hicieron más brindis. Yo me convertí nuevamente en el mueble de la esquina, presente físicamente pero inexistente emocionalmente. Fue entonces cuando me levanté para recoger los platos sucios. Era mi reflejo automático después de décadas de servir a otros. Tomé los platos de Alfredo, de Luciana, comencé a apilarlos para llevarlos a la cocina como había hecho cientos de veces antes. Y fue entonces cuando Mariana dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. Siéntate, eres la invitada más inútil aquí. No necesitamos tu ayuda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los niños dejaron de correr. Todo el mundo se quedó inmóvil, mirando la escena. Yo me quedé parada con los platos en las manos, sintiendo como cada una de esas palabras se clavaba en mi corazón como una daga. En ese momento supe que había llegado la hora de que todos conocieran la verdad. El silencio duró lo que me pareció una eternidad. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. Durante 69 años había guardado silencio cada vez que me humillaban. Durante 69 años había agachado la cabeza y había aceptado el maltrato con una sonrisa. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Dejé los platos sobre la mesa con un sonido seco que resonó en todo el comedor. Me enderecé completamente y miré a Mariana directamente a los ojos. Mi voz salió calmada, pero firme, con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. La invitada más inútil, repetí sus palabras lentamente. Mariana, creo que es hora de que todos aquí sepan exactamente qué tan útil he sido durante todos estos años. Mariana parpadeó, sorprendida por mi tono. Nunca me había escuchado hablarle así. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos. Alfredo se aclaró la garganta y trató de intervenir. Mamá, no es necesario que... Silencio, le dije con una firmeza que lo dejó con la boca abierta. Ustedes van a escuchar lo que tengo que decir, porque durante décadas han disfrutado de los beneficios de mi trabajo sin reconocerlo jamás. Me dirigí directamente a Mariana, que había palidecido notablemente. Dices que soy la invitada más inútil. Perfecto.
Entonces te voy a recordar cuándo fue la última vez que esta invitada inútil te sirvió de algo. ¿Te acuerdas cuando Jairo quería comprar las herramientas para expandir su taller? ¿Te acuerdas de los $3,000 que me pediste prestados hace 6 años? El rostro de Mariana cambió completamente. Jairo dejó de masticar y se quedó inmóvil. Los invitados comenzaron a entender que estaban presenciando algo muy íntimo y explosivo. $3,000 que nunca me devolviste, continué, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan claramente. $3,000 que salieron de mis ahorros, del dinero que había ganado trabajando desde las 5 de la mañana limpiando oficinas. Dinero que tú y tu esposo usaron para comprar las herramientas que les permitieron duplicar sus ingresos. Mariana trató de interrumpirme. Mamá, este no es el momento ni el lugar para... Este es exactamente el momento y el lugar. La corté. Porque aquí están todos los que te han escuchado presumir tu casa nueva, tu vida exitosa, tus planes de lujo. Es justo que sepan que parte de ese éxito lo construí yo con mis propias manos. Me volví hacia Alfredo, que trataba de hacerse invisible en su silla. Y tú, mi querido hijo mayor. Cuéntales a todos sobre los $2,000 que me pediste para el enganche de tu primer carro cuando te casaste. Los $2,000 que prometiste devolverme en 6 meses y que nunca vi de regreso. Luciana abrió los ojos como platos. Era evidente que no tenía idea de esta deuda. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas, entendiendo que estaban presenciando el destape de secretos familiares muy profundos. Pero no se preocupen, continué con ironía, porque su madre inútil no se queda solo en préstamos grandes. Durante todos estos años he sido su banco personal para emergencias pequeñas. $50 para medicamentos, $100 para uniformes escolares, $200 para reparaciones del carro. Dinero que nunca se devuelve, dinero que se da por sentado. Caminé lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba. Todos me seguían con la mirada, hipnotizados por esta versión de mí que nunca habían visto. ¿Saben cuánto dinero he prestado o regalado a mis 3 hijos durante los últimos 20 años? Pregunté retóricamente. $35,000. $35,000 de una mujer que supuestamente no tiene nada, que supuestamente es pobre, que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de atención que le dan. El silencio era absoluto. Incluso los niños habían dejado de moverse. Jairo tenía la boca abierta. Luciana miraba a Alfredo con expresión de shock. Los invitados no sabían dónde meterse. $35,000, repetí, que financiaron sus carros, sus negocios, sus estudios, sus emergencias médicas, sus caprichos. $35,000 que salieron del trabajo de una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para amasar pan, que limpiaba oficinas por las noches, que trabajó en una empresa de contabilidad durante 15 años para tener algo propio. Me detuve frente a Mariana. Y ahora, después de todo eso, tengo el privilegio de ser llamada la invitada más inútil en una fiesta que yo decoré, con comida que yo compré, en una casa que se pudo comprar gracias al dinero que yo invertí en el negocio de tu esposo. Mariana intentó hablar, pero yo alcé la mano para detenerla. No, ahora es mi turno. Durante décadas he escuchado sus excusas, sus justificaciones, sus promesas vacías. Ahora van a escuchar la verdad completa. Me dirigí a toda la mesa. Esta decoración que todos han admirado, yo la compré y la puse. Este flan que está delicioso, yo lo hice levantándome a las 5 de la mañana. La comida adicional que alcanzó para todos, yo la compré con mi pensión. Los $250 que gasté esta semana para que esta fiesta fuera perfecta, salieron de mis ahorros. Los invitados estaban completamente mudos. Algunos parecían avergonzados de estar presenciando esta revelación familiar tan íntima. Pero lo más doloroso, continué, con la voz quebrada pero firme, no es el dinero. Es la falta de reconocimiento. Es ser tratada como si fuera una obligación. Es llegar a las fiestas familiares y ser ignorada mientras escucho hablar de viajes de $8,000 y gimnasios de $300 mensuales, pagados con dinero que debería haber estado en mi cuenta bancaria. Luciana murmuró algo inaudible. Alfredo tenía la cabeza entre las manos. Jairo miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Y lo más triste de todo, agregué, es que ustedes realmente creen que soy inútil. Creen que no tengo nada que ofrecer más allá de trabajo gratuito y dinero prestado.
No tienen idea de la mujer que soy cuando no estoy sirviéndoles. Caminé hacia mi bolso y saqué una carpeta que siempre llevaba conmigo. ¿Quieren saber qué tan inútil soy? Tengo $15,000 ahorrados en mi cuenta personal. Tengo una casa que compré y arreglé yo sola, que me genera $300 mensuales de renta. Tengo un círculo de amigos que me respetan y me valoran. Tengo conocimientos de contabilidad que me permitieron trabajar profesionalmente durante 15 años. Saqué algunos papeles de la carpeta. Aquí tengo el certificado de mi graduación de secundaria, que completé a los 45 años. Aquí tengo el reconocimiento de la empresa donde trabajé por mi excelente desempeño. Aquí tengo las constancias de todos los cursos que he tomado durante mi jubilación. Los puse sobre la mesa, uno por uno. Esta es la vida de la mujer inútil. Una vida que ustedes desconocen completamente porque solo me ven cuando necesitan algo de mí. Mariana finalmente encontró su voz. Mamá, yo no sabía qué. Por supuesto que no sabías, exploté. No sabías porque nunca te has molestado en preguntar. En 30 años de ser madre, ¿cuántas veces me has preguntado cómo estoy realmente? ¿Cuántas veces has mostrado interés genuino por mi vida, por mis actividades, por mis sentimientos? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero mi voz se mantuvo fuerte. La respuesta es nunca. Nunca, porque para ustedes yo no soy una persona completa. Soy una función, la que presta dinero, la que cuida niños, la que limpia, la que sirve. Pero nunca la que merece respeto, reconocimiento o amor genuino. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volví hacia todos los invitados que habían presenciado esta revelación. Disculpen que hayan tenido que escuchar esto, les dije con dignidad. Pero necesitaban saber por qué esta invitada inútil se va de su propia fiesta familiar. Y por qué, a partir de hoy, las cosas van a cambiar radicalmente en esta familia. Salí de la casa con la cabeza en alto, dejando atrás décadas de silencio y humillación. Pero lo que tenía planeado para los días siguientes era solo el comienzo de mi despertar. El silencio que dejé tras de mí cuando salí de esa casa fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era un silencio cargado de verdades que habían estado enterradas durante décadas, verdades que ahora flotaban en el aire como bombas de tiempo esperando explotar en cada mente presente. Conduje hasta mi casa con las manos temblando, no de miedo, sino de una extraña mezcla de liberación y adrenalina. Por primera vez en mi vida había dicho todo lo que pensaba. Por primera vez había puesto a mis hijos en su lugar delante de testigos. Y por primera vez, había recuperado algo de mi dignidad perdida. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Lo que había hecho esa noche era solo el primer acto de una obra que llevaba años escribiéndose en mi corazón herido. Llegué a mi apartamento y me serví una copa de vino. Un vino bueno que me había comprado para ocasiones especiales. No el vino barato que siempre llevaba a las reuniones familiares para no gastar mucho. Me senté en mi sofá nuevo, el que había comprado con mis propios ahorros, y esperé. No tuve que esperar mucho. A los 20 minutos comenzaron las llamadas. La primera fue de Héctor, mi esposo, que había permanecido callado durante toda la explosión. Su voz sonaba nerviosa, casi suplicante. Miriam, tienes que regresar. Todos están muy alterados. Los invitados se fueron inmediatamente después de que te fuiste. Mariana está llorando. Alfredo no sabe qué decir. Esto se salió de control. Héctor, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, esto no se salió de control. Esto se puso exactamente donde debía estar desde hace años. Y si estás llamando para pedirme que regrese a disculparme, puedes colgar ahora mismo. No es eso, Miriam. Es que, bueno, nunca te había visto así. Los niños están confundidos, no entienden qué pasó. Los niños van a entender que su abuela se cansó de ser tratada como sirvienta en su propia familia. Y tú, Héctor, también vas a entender muchas cosas en los próximos días. Colgué antes de que pudiera responder. La segunda llamada llegó 10 minutos después. Era Alfredo, y su voz sonaba desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Lo que pasó esta noche. Yo no sabía que te sintieras así. Luciana está muy molesta conmigo porque nunca le conté de los $2,000 que me prestaste. Ah, ahora resulta que no sabías que me sentía así, le respondí con ironía. Alfredo,
Durante años te he recordado esa deuda. Durante años te he pedido aunque sea que reconocieras mi ayuda. Tu respuesta siempre ha sido cambiar de tema o prometerme que me pagarías cuando mejore la situación. Es que, bueno, han sido años difíciles, mamá. Los gastos con los niños, la casa, el trabajo. Años difíciles pagando viajes a Europa, comprando televisiones de $1,200, cambiando carros cada 2 años. No me hables de años difíciles, hijo. Yo sé lo que son años difíciles de verdad. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Te puedo pagar los $2,000 en cuotas. Alfredo, lo interrumpí. Los $2,000 de hace 8 años, con intereses, serían aproximadamente $4,000 hoy. Pero no se trata del dinero. Se trata de respeto. Y eso no se puede pagar en cuotas. La tercera llamada fue la más interesante de todas. Era Jairo, el esposo de Mariana, y sonaba absolutamente aterrorizado. Doña Miriam, necesito hablar con usted. Mariana no para de llorar. Me está echando la culpa de todo lo que pasó. Dice que es mi culpa por haber aceptado el dinero que usted nos prestó. Jairo, dime una cosa, le dije con curiosidad genuina. ¿Tú sabías que ese dinero nunca se devolvió? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Bueno, yo pensé que usted se lo había regalado. Mariana siempre me dijo que usted no esperaba que se lo pagáramos, que era su forma de ayudar a la familia. Esta revelación me dejó sin palabras por un momento. Mariana había mentido incluso a su propio esposo sobre la naturaleza del préstamo. Jairo, ese dinero fue un préstamo que Mariana prometió devolver en 1 año. Han pasado 6 años. Y ahora resulta que ella te dijo que era un regalo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Doña Miriam, yo no sabía. Si hubiera sabido que era un préstamo, habría insistido en pagárselo. Nosotros tenemos ese dinero. El negocio ha ido muy bien gracias a esas herramientas. Jairo, el problema no es si tienen el dinero o no. El problema es que mi hija les mintió a todos sobre mis expectativas. Les mintió para no tener que devolver lo que me debían. Durante los siguientes días, las llamadas continuaron. Pero lo más interesante no eran las llamadas, sino lo que estaba pasando detrás de escenas. Porque mi explosión había desatado una cadena de revelaciones que mis hijos no esperaban. Luciana confrontó a Alfredo sobre todas las deudas que había escondido. No solo los $2,000 que me debía a mí, sino otros préstamos que había tomado sin consultarle. Su matrimonio entró en crisis porque se dio cuenta de que había estado viviendo con un mentiroso financiero. Jairo confrontó a Mariana sobre la mentira del préstamo. Pero además, comenzó a hacer preguntas sobre otros gastos familiares. Se dio cuenta de que Mariana había estado mintiendo sobre muchas cosas relacionadas con el dinero, incluyendo gastos innecesarios que habían hecho mientras me debían dinero. Pero lo más impactante pasó con los invitados que habían presenciado mi explosión. Alma Muñiz, mi amiga querida, me llamó al día siguiente para contarme algo increíble. Miriam, no vas a creer lo que pasó. Después de que te fuiste, los invitados comenzaron a comentar entre ellos lo que habían presenciado. Resulta que la mitad de esas personas habían tenido experiencias similares con familiares abusivos. ¿Cómo que experiencias similares? La maestra de tu nieta se acercó a mí y me dijo que ella también había financiado los estudios de sus hermanos durante años sin recibir reconocimiento. El vecino de Mariana me contó que él había prestado dinero a su hijo para un negocio y nunca se lo devolvió. La compañera de trabajo de Jairo dijo que ella también se había cansado de ser la cajera familiar. Esta información me impactó profundamente. Mi explosión no solo había destapado mis propios problemas familiares, sino que había dado voz a un problema mucho más grande. Había mujeres y hombres de mi generación que habían vivido exactamente lo mismo que yo. Al tercer día después de la explosión, recibí una visita inesperada. Era Mateo, mi hijo menor, el que vivía en la capital. Había manejado 4 horas para venir a verme. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos. Alfredo me contó lo que pasó. Y yo vine a pedirte perdón. Me sorprendió su actitud. De todos mis hijos, Mateo era el que menos esperaba que reaccionara así. Mateo, ¿por qué me pides perdón? Porque los $4,000 que me prestaste para mis estudios, nunca te los devolví.
Y peor aún, nunca te agradecí realmente lo que hiciste por mí. Conseguí un buen trabajo, gano bien, tengo una vida cómoda, y todo comenzó con esa inversión que tú hiciste en mi educación. Se sentó frente a mí y sacó un sobre de su chaqueta. Aquí están los $4,000, más $2,000 de intereses. Y además, sacó otro papel. Aquí está un documento donde reconozco formalmente que mi éxito profesional comenzó gracias a tu inversión en mi educación. Por primera vez en días, las lágrimas que brotaron de mis ojos fueron de alegría, no de dolor. Pero hay algo más, mamá, continuó Mateo. He estado pensando en todo lo que has hecho por esta familia durante años. Y me he dado cuenta de que no solo has sido generosa con dinero. Has sido generosa con tu tiempo, tu energía, tu amor. Has sido la columna vertebral invisible de esta familia. Mateo. No, déjame terminar. Quiero que sepas que a partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. Al menos conmigo. Quiero que seas mi invitada de honor en mi boda el próximo año. Quiero que sepas que tu futura nuera ya sabe todo lo que has hecho por mí. Y quiero que sepas que nunca más vas a tener que preguntarte si tu hijo menor te valora. Esa conversación cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que mi explosión no había sido solo un momento de ira, sino el catalizador que había estado esperando durante décadas. Había despertado conciencias, había destapado mentiras, había forzado conversaciones que llevaban años siendo evitadas. Pero todavía faltaba lo más importante. Todavía faltaba que Mariana y Alfredo entendieran que su madre ya no iba a seguir siendo la misma de siempre. Y para eso, tenía un plan que los iba a sorprender completamente. Una semana después de mi explosión en la cena familiar, decidí que era momento de implementar la segunda fase de mi despertar. Las llamadas de mis hijos habían continuado durante esos días, pero yo había sido muy clara, no hablaría con ninguno de ellos hasta que estuviera lista. Y ahora, finalmente, estaba lista. El lunes por la mañana, a las 8 en punto, toqué la puerta de la casa de Mariana. Cuando abrió, su rostro mostró una mezcla de alivio y nerviosismo. Tenía ojeras marcadas, evidencia de las noches sin dormir que había pasado después de nuestra confrontación. Mamá, qué bueno que viniste. Necesitamos hablar. Las cosas se han puesto muy tensas aquí en casa. Jairo está muy molesto conmigo y... Mariana, la interrumpí con voz calmada pero firme. Vine a hablar, pero no para escuchar tus problemas matrimoniales. Vine a establecer las nuevas reglas de nuestra relación. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Nuevas reglas? Mamá, creo que estás exagerando todo esto. Siéntate, le ordené, usando un tono que nunca había usado con ella antes. Y calla hasta que termine de hablar. Nos sentamos en su sala, la sala que lucía hermosa gracias a la decoración que yo había costeado en múltiples ocasiones. Saqué de mi bolso una carpeta con documentos que había preparado cuidadosamente. Mariana, esto es una carta de demanda, comencé, mostrándole el primer documento. Los $3,000 que me debes, con intereses acumulados durante 6 años, suman actualmente $5,200. Tienes 30 días para pagarme o procederé legalmente. Su rostro se puso completamente pálido. Mamá, no puedes estar hablando en serio. No vas a demandar a tu propia hija por dinero. ¿Por qué no?, le respondí con tranquilidad glacial. Tú demandaste a tu vecino el año pasado por $2,000 que te debía. ¿Por qué tu madre debería ser diferente? ¿Por qué mi dinero vale menos que el tuyo? ¿Por qué? Porque somos familia, tartamudeó. Exactamente. Somos familia. Y durante años has usado esa palabra para justificar tu falta de respeto hacia mí. Es mi mamá, ella entiende. Es familia, no le importa el dinero. Pues te tengo una noticia. Si somos familia, entonces deberías tratarme con el mismo respeto que le exiges a los extraños. Saqué otro documento. Esto es la segunda nueva regla. A partir de ahora, cualquier ayuda económica que solicites será documentada por escrito, con plazos de pago específicos y consecuencias claras por incumplimiento. No más favores familiares sin términos definidos. Mamá, me estás hablando como si fuera una extraña. Me estás obligando a hacerlo. Mariana, durante 6 años me trataste como a una extraña cuando se trataba de devolver mi dinero. Ahora que necesito formalizar nuestra relación económica, de repente soy tu mamá querida.
Continué sacando documentos. Tercera regla: las reuniones familiares. A partir de ahora, si me invitas a una reunión familiar, será como invitada de honor, no como personal de servicio. No voy a decorar, no voy a cocinar, no voy a limpiar. Voy a llegar, voy a disfrutar, y me voy a ir. Pero mamá, a ti siempre te ha gustado ayudar. No, Mariana. A mí me gusta ayudar cuando mi ayuda es valorada y reconocida. Lo que no me gusta es ser explotada y después humillada públicamente. Cuarta regla: continué implacablemente, mi tiempo libre. Ya no estoy disponible las 24 horas para cuidar niños, hacer mandados o resolver sus emergencias domésticas. Si necesitan una niñera, contraten una. Si necesitan ayuda con mudanzas, contraten cargadores. Mi tiempo también vale dinero. Mariana comenzó a llorar. Mamá, me estás castigando como si fuera una niña. No entiendo por qué estás siendo tan dura conmigo. Me levanté y me acerqué a ella. Por primera vez en años, no sentí el impulso de consolarla cuando lloraba. Mariana, no te estoy castigando. Te estoy educando. Durante 30 años te malcrié enseñándote que podías tomar de mí sin dar nada a cambio. Te enseñé que mi amor era incondicional sin importar cómo me trataras. Pero el amor incondicional no significa tolerancia incondicional al abuso. ¿Abuso? Mamá, yo nunca te he. ¿Llamarme la invitada más inútil delante de extraños no es abuso emocional? ¿Mentirle a tu esposo sobre la naturaleza de mi préstamo no es abuso financiero? ¿Tratarme como sirvienta en las reuniones familiares no es abuso de confianza? Sus lágrimas se intensificaron, pero yo continué sin inmutarme. La quinta y última regla es la más importante: respeto mutuo. Si quieres que te trate como a mi hija adulta, vas a tratarme como a tu madre adulta. No como a tu empleada doméstica, no como a tu banco personal, no como a tu chivo expiatorio emocional. Dejé todos los documentos sobre su mesa de café. Tienes 30 días para el pago de tu deuda. Y tienes el resto de tu vida para decidir qué tipo de relación quieres tener conmigo. Pero te aseguro que nunca más será la relación unilateral que hemos tenido hasta ahora. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví hacia ella una última vez. Y Mariana, una cosa más. La próxima vez que necesites dinero para una emergencia, para un capricho, o para cualquier cosa, recuerda esta conversación. Porque la mujer que solía decir, sí, automáticamente ya no existe. Ahora vas a tener que ganarte cada favor, cada ayuda, cada muestra de generosidad. Salí de su casa y me dirigí directamente a la oficina de Alfredo. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo completamente. Cuando llegué a la empresa constructora donde trabajaba, pedí hablar con él. Su secretaria me reconoció y me hizo pasar inmediatamente. Alfredo se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Mamá, gracias por venir. Luciana y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó. Ella está muy molesta conmigo, pero entiendo por qué. Yo. Alfredo, lo interrumpí, no vine a escuchar tus disculpas. Vine a entregarte esto. Le extendí una carpeta similar a la que le había dado a Mariana. Los $2,000 que me debes, con intereses de 8 años, suman actualmente $4,000. Tienes 30 días para pagarme o procedo legalmente. Su rostro se desplomó. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que hemos pasado como familia. Precisamente por todo lo que hemos pasado como familia es que estoy haciendo esto, Alfredo. Durante 8 años has tenido la oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente. Durante 8 años te he dado la oportunidad de demostrar que respetas mis sacrificios. No lo hiciste. Mamá, yo puedo pagarte ahora mismo. No necesitas hacer todo este drama legal. Drama legal, repetí sus palabras con incredulidad. Alfredo, ¿sabes cómo se llama cuando alguien toma dinero prestado y no lo devuelve? Se llama robo. Y cuando es entre familiares, se llama abuso de confianza. Me senté frente a su escritorio, adoptando la posición de una persona de negocio seria. Pero tienes razón en algo. Puedes pagarme ahora mismo y evitar todo el proceso legal. $4,000, en efectivo, hoy. Y además,
Una disculpa pública a tu esposa por haberle mentido sobre nuestras transacciones financieras. Mamá, no tengo $4,000 en efectivo aquí. Entonces tienes hasta mañana al mediodía para conseguirlos. Después de eso, procedo con la demanda. Me levanté para irme, pero él me detuvo con una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿qué te hicimos para que nos odies tanto? Me volví lentamente hacia él. Alfredo, no los odio. Los amo. Pero durante décadas confundí amor con tolerancia al maltrato. Pensé que ser una buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento de mis hijos sin consecuencias. Pero ahora entiendo algo fundamental. Cuando toleras la falta de respeto, la estás enseñando. Cuando permites el abuso, lo estás habilitando. Cuando das sin límites, estás creando personas que toman sin límites. Lo que estoy haciendo ahora no es odio, hijo. Es amor. Amor lo suficientemente fuerte como para decir, no más. Amor lo suficientemente valiente como para exigir respeto. Amor lo suficientemente maduro como para establecer límites sanos. Salí de su oficina sintiendo una mezcla extraña de tristeza y empoderamiento. Era doloroso tener que llegar a estos extremos con mis propios hijos, pero era necesario. Durante décadas había intentado la bondad, la paciencia, la generosidad incondicional. Ninguna de esas estrategias había funcionado. Ahora era tiempo de intentar algo diferente, respeto propio y límites firmes. Lo que pasaría en los próximos días determinaría si mis hijos eran capaces de cambiar, o si tendría que tomar decisiones aún más difíciles sobre el futuro de nuestras relaciones familiares. 6 meses han pasado desde aquella noche que cambió todo para siempre. 6 meses desde que dejé de ser la mujer invisible que existía solo para servir a otros y me convertí en la mujer que siempre debía haber sido, una que se respeta a sí misma y exige ese mismo respeto de los demás. Los primeros días después de mi ultimátum fueron los más difíciles de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba constantemente con peticiones de ayuda, con emergencias familiares, con invitaciones de último minuto para cuidar nietos. El silencio era ensordecedor, pero también liberador. Alfredo fue el primero en ceder. 2 días después de mi visita a su oficina, apareció en mi puerta con un sobre lleno de billetes. $4,000 exactos, contados meticulosamente. Aquí está tu dinero, mamá, me dijo con una mezcla de resentimiento y resignación. Espero que estés feliz ahora. No se trata de felicidad, Alfredo, le respondí mientras contaba los billetes. Se trata de justicia. Y sí, me siento mejor sabiendo que finalmente reconoces una deuda que llevaba 8 años esperando. También le pedí perdón a Luciana por no haberle contado sobre el préstamo, agregó con voz baja. Nuestra relación está muy tensa ahora. Ella dice que ya no confía en mí con el dinero. Esas son las consecuencias de tus acciones, hijo. Durante años mentiste por omisión. Ahora tienes que reconstruir la confianza que perdiste. Mariana tardó más en reaccionar. Los 30 días del plazo pasaron sin que apareciera con el dinero. Fiel a mi palabra, procedí con la demanda legal. Cuando recibió la citación judicial, me llamó histérica. Mamá, no puedo creer que realmente me hayas demandado. Tu propia hija. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que finalmente aprendí a hacerme respetar, le respondí con calma. Y tú vas a aprender que las palabras tienen consecuencias. El proceso legal duró 3 meses. Durante ese tiempo, Mariana intentó de todo para evitar pagar. Primero me envió a Héctor para que intercediera por ella. Después pidió a Mateo que me convenciera de retirar la demanda. Incluso llegó a contactar a mis amigas para que me presionaran. Pero yo me mantuve firme. No se trataba solo del dinero, se trataba del principio. Se trataba de demostrar que ya no era la mujer que se podía manipular emocionalmente. El juez falló a mi favor, por supuesto. Los documentos eran claros. Había un préstamo no pagado con testigos que confirmaron la transacción. Mariana tuvo que pagarme los $5,200 más los costos legales del proceso. El día que recibí el cheque, no sentí triunfo. Sentí una profunda tristeza por haber tenido que llegar a esos extremos con mi propia hija. Pero también sentí algo que no había sentido en décadas: respeto propio. Durante estos meses, mi vida cambió de maneras que nunca esperé. Sin la constante demanda de tiempo y dinero de mis hijos,
Tuve la oportunidad de enfocarme completamente en mí misma por primera vez en 69 años. Comencé terapia psicológica con una doctora especializada en relaciones familiares disfuncionales. Miriam, me dijo en nuestra primera sesión, lo que usted hizo requirió un valor extraordinario. La mayoría de las mujeres de su generación nunca logran romper estos patrones de abuso emocional. A través de la terapia entendí muchas cosas sobre mí misma. Entendí por qué había tolerado tanto maltrato durante tantos años. Entendí cómo mi propia infancia de negligencia me había programado para buscar amor a través del sacrificio. Y más importante, entendí que merecía algo mejor. También profundicé mi amistad con Pascual Lagos, el viudo elegante que había conocido años atrás. Durante estos meses difíciles, él fue mi compañía constante, mi apoyo emocional, mi recordatorio de que podía ser valorada por quien realmente era. Miriam, me dijo una tarde mientras paseábamos por el parque, verte recuperar tu fuerza ha sido lo más hermoso que he presenciado. Eres una mujer extraordinaria que finalmente está permitiendo que el mundo la vea. Con él he viajado más en estos 6 meses que en toda mi vida anterior. Fuimos a la capital, a la playa, a las montañas. Cada viaje lo pago con mi propio dinero que ahora no se va en préstamos familiares no reembolsados. Me siento libre, independiente, valorada. Mis amigas del grupo de lectura y del club de baile se convirtieron en mi verdadera familia durante este periodo. Ellas celebraron mi valentía, me apoyaron en los momentos difíciles, me recordaron constantemente que había hecho lo correcto. Miriam, me dijo Alma Muñiz durante uno de nuestros almuerzos sabatinos, has inspirado a muchas mujeres en el pueblo. Hay 3 señoras más que han decidido establecer límites con sus familias después de verte a ti. Les diste permiso para valorarse a sí mismas. En cuanto a mis hijos, las relaciones han evolucionado de maneras diferentes. Mateo se ha convertido en el hijo que siempre esperé tener. Cumplió su promesa de invitarme como invitada de honor a su boda. Cuando me presentó a los invitados, habló con orgullo de mi fuerza, mi independencia, mis logros. Por primera vez en mi vida, uno de mis hijos me presentó como una persona completa, no solo como su madre. Su esposa, una joven educada y respetuosa, me trata con genuino cariño. Doña Miriam, me dijo el día de la boda, Mateo me ha contado todo lo que usted sacrificó por él. Quiero que sepa que en nuestra familia, usted siempre será honrada y respetada como merece. Mateo me visita cada mes, me llama cada semana, me incluye en sus planes importantes. Pero más que eso, me consulta decisiones, valora mi opinión, me trata como a una igual. Nuestra relación se ha convertido en lo que siempre debió haber sido, amor mutuo basado en respeto mutuo. Alfredo ha hecho esfuerzos, aunque inconsistentes. Después de pagar su deuda, intentó reconstruir nuestra relación, pero le cuesta trabajo abandonar los viejos patrones. Todavía trata de pedirme favores ocasionales, aunque ahora lo hace con más respeto y acepta mi no cuando se lo digo. Su matrimonio con Luciana se fortaleció después de la crisis inicial. Ella me confesó que siempre había sospechado que había secretos financieros, y que mi explosión la ayudó a entender muchas cosas. Ahora me tratan ambos con más consideración, aunque todavía siento que es más por obligación que por genuino aprecio. Mariana ha sido la más resistente al cambio. Después de pagar la deuda judicial, mantuvo distancia durante meses. No me invitó al cumpleaños de mi nieto, no me llamó en mi cumpleaños, prácticamente me borró de su vida. Pero hace un mes recibí una llamada inesperada de ella. Mamá, me dijo con voz quebrada, Jairo me pidió el divorcio. Dice que no puede seguir casado con una mujer que trata tan mal a su propia madre. Dice que si soy capaz de humillarte a ti, soy capaz de hacer cualquier cosa. Me quedé en silencio, dejando que procesara sus propias palabras. Dice que durante estos meses ha estado observando cómo tratas a otras personas cuando no consigues lo que quieres. Dice que soy manipuladora y abusiva, que aprendí esos comportamientos contigo y que ahora los uso con él y con los niños. ¿Y qué piensas tú de lo que dice Jairo?, le pregunté. Creo que tal vez tiene razón. Creo que durante años te traté horrible y lo normalicé tanto que no me daba cuenta. Creo que necesito ayuda, mamá. Esa conversación marcó el comienzo de un proceso muy lento de sanación entre nosotras. Mariana comenzó terapia psicológica también. Está aprendiendo a reconocer sus patrones de comportamiento abusivo y a desarrollar maneras más sanas de relacionarse.
Todavía no hemos reconstruido completamente nuestra relación, pero por primera vez en décadas, siento que existe la posibilidad real de tener una hija que me respete genuinamente. En cuanto a Héctor, mi esposo, nuestra relación también cambió. Durante todos estos años, él había sido testigo silencioso del maltrato que recibía de nuestros hijos. Mi transformación lo obligó a enfrentar su propia complicidad en el abuso. Miriam, me dijo una noche, me avergüenzo de no haberte defendido durante todos estos años. Pensé que mantenerme neutral era lo mejor para la familia, pero ahora entiendo que mi silencio fue otra forma de permitir que te lastimaran. Comenzamos terapia de pareja y estamos aprendiendo a comunicarnos de maneras que nunca habíamos explorado. A los 72 años, Héctor está descubriendo quién soy realmente cuando no estoy en modo de supervivencia familiar. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, puedo decir con certeza que soy una mujer diferente de la que era hace 6 meses. Soy una mujer que pone límites sanos. Una mujer que exige respeto. Una mujer que no sacrifica su dignidad por mantener la paz familiar. He aprendido que a veces tienes que perder la familia que tenías para ganar la familia que mereces. Una familia basada en respeto mutuo, amor genuino y reciprocidad emocional. Mi historia no termina aquí. A los 69 años, siento que mi vida verdadera apenas está comenzando. Tengo planes de viajar más con Pascual, de escribir un libro sobre mi experiencia, de ayudar a otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Pero sobre todo, tengo algo que no había tenido en décadas: paz. La paz de saber que nunca más seré invisible en mi propia vida. La paz de saber que mi voz tiene poder. La paz de saber que merezco amor, respeto y dignidad, y que no tengo que mendigar por ninguno de ellos. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia es esto: nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para enseñar a otros cómo tratarte. Y nunca, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona